Muy buenas a todos mis queridos bernardiásticos jugueteros del ayer y de hoy y bienvenidos a un nuevo super vídeo en Bernie Toys. Hoy vamos a darle fuerte a los Masters del Universo. Y no es que mi amigo Juanma, como dice la miniatura, se haya vuelto loco ni nada de nada. Os comento la película, era un simple ejercicio de clickbait. La cuestión es que Juanma es un amigo mío desde que éramos muy pequeños, toda la vida juntos en el cole. Y pues hace bien poquito, como él está suscrito a Bernie Toys, te mando un saludo, tío, un abrazo muy grande, Juanma, un beso. Pues me llamó y quedamos. Y él me ha regalado pues una cosa que a cualquiera nos hubiera llegado muchísimo al corazón. Le voy a dar, a ver qué le va a pasar a este tío, ya está. Juanma me ha regalado, para tenerla yo, toda su colección de los Masters del Universo de cuando él era pequeño, que hemos decidido sacarla hoy aquí en Bernie Toys para todos vosotros. Entonces pues os la voy a enseñar tal cual me la ha dado, que la tengo aquí mismo. ¿Veis? Veréis qué pedazo de bolsa de la compra. Por la tronera ya os podéis imaginar qué es lo que es, Y está cargadita. Vamos, esto pesa una burra. Está cargadita de Master del Universo y con el castillo de Grayskull para mí. Hay un poco de todo. Hay Masters que están completos y otros que, claro, obviamente con el paso de los años y de haber jugado, pues como bien sabéis, las gomas se han secado, las gomas se han partido, pero no pasa absolutamente nada porque aquí en Bernie Toys estamos para un roto y también para un descosido. ¿Cuál es el objetivo del vídeo de hoy? Enseñaros todo lo que hay dentro de esta bolsa. Le voy a dar, a ver qué le va a pasar a este tío, ya está. Voy a ir sacando poco a poco según vaya saliendo, porque van a salir algunos que están rotos y otros que están enteros. Y los que están rotos ya los veréis más adelante, pero no os voy a decir cómo. Vais a tener que suscribiros y verlo más adelante. Le voy a dar, a ver qué le va a pasar a este tío. Vamos a ir sacando poco a poco. El primero que tengo aquí que me ha salido es este Ratlord. En las piernas están aparte, que habrá que repararlas, de los hombres serpiente, que está en un estado, pues, ¿veis? Está estupendamente, solo unos pocos detalles de pintura que esto se va a poder resolver fácilmente. Como os podréis imaginar, pues claro, al ser de cuando éramos pequeños, son todos del sello Mattel España o Francia, fabricados en España. Por ejemplo, este concretamente es del año 85, no sé si lo vais a poder ver bien o no, voy a intentar enfocarlo, con el sello de Mattel España, Spine, y pues funciona perfectamente. El mecanismo y la serpiente de cascabel sigue intacta. Lo que tenemos por aquí, Mantena. Mira qué chulo. Los ojitos no los tiene, pero algo le haremos, ¿vale? Pero la figura está estupendamente. Esta me viene con el sello Mattel 1984 France, ¿vale? Pero la verdad es que está muy bien y es un Master del Universo que es un molde único, ¿veis? No hay ninguno que tenga esta cabeza. Creo que no hay ningún otro que tenga estos alerones laterales en los brazos. Es un Master del Universo de la Horda del Terror que es espectacular. ¡Anda! Bueno, esto lo vamos a ver luego, pero mirad, es el cráneo del Slime Pit, la masa siniestra, que lo tenemos aquí. Ahora después, si eso, pues lo montamos y lo vemos con las piezas sueltas. Es que vienen un montón de piezas sueltas, tanto piernas, brazos, armas, accesorios, viene de todo. Y esto pues lo vemos después también. Este era de mis favoritos de pequeño, no lo tuve nunca. Este era Extender, Manolo. Este es Extender. Este fue de las últimas figuras que salieron de Master del Universo. Viene con el sello simplemente Mattel 1985 y vamos, más que nada lo que tiene es suciedad y lo que es la pinturita pues ya se la averiguaremos. Es un molde también
único esta figura de Máster del Universo, porque no hay otro como él. Stendhal, como muchos sabéis, lo que hace es que se agiganta, se agranda, ¿veis? Y forma una figura que es mucho más grande del tamaño de un máster. Y es bastante original. A mí me recordaba mucho a un caballero medieval cuando está así, con su casco, su yelmo, su fuerte armadura. Y es un máster que me gustaba muchísimo. Y ahora pues lo voy a tener en mi colección. Madre mía, lo que tenemos aquí, montadito y todo. Y creo que vienen aquí un montón de piezas sueltas más. Mirad, montado y todo, módulos de la Horda del Terror. Qué cosa más monstruosa y más maravillosa, con lo que habré jugado yo con él de pequeño. Es una virguería, mirad. Es mitad monstruo, parece una mantis, una araña, un alienígena. Es flipante. Creo que he visto por ahí antes las piezas sueltas, que creo que viene incluso y todo su ametralladora, o la mitad por lo menos, pero muchas piezas sueltas más vienen. O sea que mirad qué completísimo está. Lo que no he visto por aquí, sí, creo que sí, el sello de Mattel 1984, Francia, versión francesa, ¿vale? Seguramente sería también de los fabricados en España, porque claro, los que comprábamos aquí en España eran o fabricados aquí con el sello francés o directamente fabricados aquí. Pues fijaros qué pedazo de pieza, está para la colección, enterita. Otro de los que tenemos aquí sin piernas para repararlo es Roboto. Lo que pasa es que me viene aquí con los brazos de Skeletor. Pero vamos, el engranaje está amarillento, está bastante sucio. Pero vamos, que yo creo que lo podremos arreglar. También de Francia del 84 el sello con los brazos de Skeletor. Supongo que los brazos andarán por ahí, porque las piernas las he visto antes. Pero también era muy chulo esto de también... No sé si era de la serie que sacaron en el 86 con Mossman Ciclone, que lo tengo ahí detrás mía, ¿lo veis? Creo que es de esa época, del año 86, de esa serie. Otro de los que me vienen con las piernas rotas, pero que están aquí en la bolsa para repararlo, es este Two Back. Es un molde también único, no hay ningún otro máster con este pecho tan grande. En este caso no es un máster, es de las fuerzas diabólicas de Skeletor, y con doble cabeza. Es un personaje que a mí me gustaba muchísimo de pequeño y nunca lo tuve. Y ahora pues para la colección, ¿veis? Con sus dos cabezas. Y el muelle pues sigue funcionando perfectamente. De chocar y tal, la pintura está un poquito desgastada, pero vamos, nada que no se pueda arreglar, y lo vais a ver aquí en el Vernitaller. Mamma mía, este siempre lo quise tener y lo tenemos enterito. Además las piernas están muy bien. Mirad, el abejorro favorito de todo el universo, Buzz Off. Lo tenemos aquí. Y vamos a ver, no he eliminado el sello. Creo que es aquí en el ala viene Francia 1983. También está muy bien, es una de las primeras figuras que salieron. Siempre me ha gustado mucho. Me va a gustar mucho arreglarlo, porque entre que está sucio y necesita pintura, voy a disfrutar muchísimo con él y de enseñároslo a todos vosotros. Nos lo vamos a pasar muy bien, vamos a ser grandes amigos. Me acabo de encontrar dentro de la bolsa la madre de todos los bootlegs. No creo que ningún niño le haya hecho más putada a un máster que esto. Escucha lo que es, cuñado. Es un bootleg, es el cuerpo de Zodak con la cabeza de He-Man y... Aquí está. Hostia, qué guapo. Esto también me parece a mí que voy a disfrutar mucho arreglándolo. Lo que no tiene es giro de cintura, pero como podéis ver es el cuerpo de Zodak. Lo conozco por el pecho peludo. Este brazo sí es de He-Man. Este brazo de aquí lo sabemos por el brazalete. Es el brazalete de He-Man. La cabeza, obviamente, todos sabemos que es de He-Man, pero este brazo es de Zodak. ¿Veis? Por las aletas. Y las piernas también, que es lo que más canta. Las piernas son de Zodak, con sus 3 pezuñas, ¿veis? Y lo que no me he fijado es en el sello. Pero vamos, esto es la madre de todos los bootlegs, tanto que está de moda. Está un poco borrado el sello. La verdad es que no se aprecia bien, está bastante borrado.
aunque le demos aquí para enfocar, está bastante borradillo. Pero no pasa nada, esto nos lo vamos a pasar bomba. Va a ser curioso arreglar esto. Vamos a por otro. También me he encontrado aquí dentro de la bolsa la mitad de Sauron. Este es de la película Máster del Universo y la tapadera de la cabeza pues la voy a buscar dentro de la bolsa. Porque no sé si está... Sí me ha llamado la atención lo que es el mecanismo de las chispas. No sé si lográis apreciarlo. Sigue funcionando, ¿veis? Ha soltado alguna chispita por ahí. Se ve perfectamente, funciona. Pero me ha llamado mucho la atención, oye, que el sellado de esta figura es Mattel 1986 México. Una versión mexicana. Yo la verdad que me ha llamado la atención porque aquí en España lo que encontrábamos obviamente era lo fabricado en España y el sello francés que también fabricado allí, pero lo averiguaban allí. Pero bueno, las piernas sí las he visto, la tapa de la cabeza no estoy seguro, pero bueno, no pasa nada, aquí lo vamos a tener y le vamos a dar un nuevo hogar. Este lo tenía yo de pequeño también, Juanma, este también. Está bastante hecho polvo, pero voy a disfrutar de un taco. Huracán Hordak. Madre mía. Te voy a dejar la armadura niquelada, macho. El cromado, si alguno sabéis cómo lo podemos hacer sin que sea pintándolo, me gustaría que me lo dejarais en los comentarios, cómo se puede reparar. Ya seáis reparadores o customizadores de la temática Máster o de cualquier otra. Si sabéis un método que no sea muy complicado para devolverle la armadura a su aspecto original, pues os pido que me lo dejéis aquí en los comentarios. Huracán Hordak pues tenía 3 accesorios que se ponían en este cañón y en esta rueda de aquí detrás pues se giraba y daban vueltas. Pues uno era una hélice, otro unas poleas y otro unas cuchillas que parecían las cuchillas de la batidora de casa. Esto es un Hordak, no lo que ha hecho Super 7, que algún día os enseñaré mi Hordak repintado, porque me vino totalmente destrozado de la pintura por la primera serie de Super 7. Y voy a disfrutar mucho arreglando a este villanísimo. Se me han colado aquí 2 amigos que no son Máster del Universo, pero merecen mucho la pena enseñarlos. Mirad, en primer lugar, yo creo que este era Akin, creo. Y es de la serie de los luchadores de los años 80 de la WWF, de la World Wrestling Federation. Está bastante bien y la verdad que como luchador era un auténtico paquetón. Pero siempre me gustó mucho esta combinación de amarillos y azules. Y bueno, pues aquí me lo ha dado Juanma en el resto de colección. Mola mucho, también le daré un par de retoquitos. Y veréis, aquí en el sello me viene 1990 Titan Sport ANC Made in China. Que lo del AliExpress no viene de ahora, que ya se fabricaban cosas en China antes para ahorrar costes desde hace muchísimos años. Es bastante curioso, pues bueno, aquí lo tenemos y ya está. Pero el otro amiguete que se nos ha colado, vais a flipar. Rocksteady, de las Tortugas Ninja, impecable. Mirad qué cosa más guapa se nos ha metido aquí con 4 retoques, lo voy a dejar nuevo. Qué auténtica pasada, ¿eh? ¡Hala! Otro para la colección. Aquí tenemos otros 2 secuaces de Skeletor que los tenemos completitos, ¿vale? Este le han tostado un poco la cara. Whiplash, ¿veis? El giro de cintura también está bien, lo único que la cola no la tenemos. Ahora miraré los accesorios si está por ahí. Y este me viene con el sello de Mattel de 1983 y está completo y muy bien de piernas, por cierto. Y aquí tenemos a su compadre Clawful, pero que también me viene un poco customizado con la pechera de la primera versión de He-Man. Y veréis, completa con sus hebillas y todo perfecto. O sea que genial. Creo que venía la armadura de Clawful, creo que viene por ahí adentro también. También de giro de cintura, pues funciona bien. Las piernas perfectas, están muy bien para ver si un juguete de niño. Y su tenaza, pues fantástica, está fuerte, o sea, genial. Este además era uno de los villanos que a mí me molaba de pequeño mucho. O sea que también nos lo vamos a pasar muy bien dándole unos retoquitos y demás. Vamos a ver por aquí. Y para terminar,
vais a fliparlo, mirad. Battle Cat completo, el tigre de He-Man, con su montura, con el casco totalmente completo, mirad qué auténtica virguería. Y también le daremos unos retoquitos aquí en el Vernitaller. Está, madre mía, esto sí que es una pieza. Y además veréis que viene aquí, que le estuve preguntando a Manolo y a Mike Bock de Motura TV, le estuve preguntando si era la primera versión del Battle Cat, porque yo tenía ahí la duda, y al parecer es que en el muslo, me explicó Manolo, que en el muslo trasero debe venir el sello borrado. El de Zodak, antes el custom este que os he enseñado, el bulle este de Zodak viene borrado, el sello, se ve que está borrado, pero no sé si es desde el gasto del uso. Aquí no, aquí viene el sello de Battle Cat, que es pone Mattel in Francia, pero no viene el año, lo que es Francia, el sello que viene aquí, France, ¿vale? Y aquí en la correa. Vamos a buscarlo por aquí. No. Simplemente Mattel. Y aquí en el casco, Mattel INC Inc. Francia. Y un número de serie que es el 50482169. No viene el año, pero sabemos que es versión francesa. Pero aquí tenemos a Battlecat, que vaya piezón. Un piezón. Y ya para terminar, pues los voy a tener que sacar de la bolsa sí o sí, porque ya la tenemos prácticamente vacía, todas las accesorios vacíos. Mirad qué belleza, mirad qué maravilla. Y esto cuando lo deje limpito y le hagamos unos retoques y demás, cómo va a lucir aquí en la estantería en los vídeos de Vernitoy, el castillo de Grayskull. Con todo, está en muy buen estado, tiene además más accesorios, pero hay que montarlo y limpiarlo, prepararlo y demás, pero lo voy a enseñar totalmente completo. Joder, estoy contentísimo. Esto es un regalo que pues ya veis, si me puede haber gustado, y más pues sacarlo para todos vosotros. En fin, si tenéis máster del universo que buscan adopción, pues nada, la fundación Adopta un Máster, pues aquí os lo recogerá muy gustosamente. ¡Wow! Pues fijaros qué cantidad de piezas de los Máster del Universo vienen en este super lote que me ha regalado mi amigo Juanma. ¡Fua! Es una pasada. La verdad es que estoy flipándolo. Es como volver a cuando tenías 8 y 9 años. La verdad es que, bueno, muchos pensaréis, joder, esto está todo hecho polvo. No, vamos a ver. Los Máster del Universo, el punto de unión que tenían, muchos de vosotros lo sabéis, pero hay muchos otros que no, y os los voy a explicar con mucho gusto. El punto de unión que tiene la figura son estos conectores de goma que sujetan las piernas. ¿Veis? Aquí tenemos el torso de Skeletor, al que le falta la cabeza, que está allí, pero ya se la pondré. Y el conector va aquí dentro. Esto es lo que hace que la figura se soporte como las otras que están enteras, que están muy bien del conector, de la goma. El conector es de goma y con el paso de los años se seca, se resquebraja y se llega a partir. Incluso la misma tarde que Juanma me dio todo este lote, pues me comentó que se le había partido en la mano las gomas de Hordak, que tenemos sus piernas aquí. De hecho me había mandado la foto anteriormente y Hordak estaba completo, o sea que es verídico, basado en hechos reales, como las películas de sobremesa de Antena 3. ¿Tiene esto arreglo? Pues claro que tiene arreglo. Ahí los conectores se compran, son bastante económicos y tienen pues su método para arreglarlo, que lo veremos también aquí en Vernitoys. Aunque podáis pensar que no, a mí me encanta verlo todo así. ¿Por qué? Pues muy sencillo. El primer motivo, porque esto quiere decir que los niños pues han jugado con ellos. Tanto sus hijos como Juanma, como yo cuando era pequeño jugamos con ellos, porque yo me iba muchísimo a su casa a jugar. Y eso quiere decir que son juguetes que han sido jugados, que para eso están los juguetes. Ahora, en la fase adulta, pues lo que hacemos es coleccionarlos. Y motivo número 2,
El motivo número 2 está clarísimo, que es material ingente para la sección del canal El Vernitaller, que os traeré pues mis arreglillos y mis mejoras a la figura, y os enseñaré cómo hacerlo en casa de manera fácil. De las piezas que me ha regalado Juanma y que más me han llamado la atención, pues como lo he enseñado antes, el Modulok es una figura que nunca tuve y me resultaba horrorosa y me lo sigue resultando, pero a la misma vez flipante, como dice Matt Hunter, horroroso pero hermoso. Y que como he podido sacar ahora todo, pues fijaros qué cantidad de piezas de Modulok para hacer un Modulok, dos módulos, un super Modulok, que te sobren su pistola. O sea, es que creo que está completo, o si no está completo, está al 95%. Esta pieza también me ha gustado muchísimo, es el cráneo que usa Hordak y la Horda del Terror en el Slime Pit, que se llamaba en España la masa siniestra. La gracia que tenía todo esto para los niños de hoy que estáis tan enganchados al slime y a estas historias, pues venía con un cubo de Blandibloop, que es el slime que le llamáis ahora, y que se vertía por aquí. Entonces el slime sale a través de la nariz, de los dientes, es realmente asqueroso. Y si tienes aquí un muñeco de He-Man atrapado, pues no, y si no lo limpiabas y no le hacías un mantenimiento, pues el slime y el Blandibloop se secaba y se quedaban los muñecos y el cráneo totalmente negro. Pero este, como podéis ver, la verdad es que está fenomenal. Este se ha jugado, pero vamos, no está negro ni muchísimo menos, está fenomenal. Aquí tenemos en este lote pues un montón de armas. Estas son las del Alconzoar, yo lo tuve de pequeño y bueno, me lo voy a quedar porque la verdad es que le tengo mucho cariño. Pero de las armas que tenemos ya os he enseñado la pistola de Modulok. Aquí tengo media coraza de Clawful. Esta maza también es de Clawful, esta maza verde. Estas ballestas son de la Horda del Terror, una será de Mantena y la otra pues será de Hordak, pero el Huracán Hordak no tenía esta ballesta, no la traía otros 3 accesorios, como por ejemplo esta polea. La pena es que está rota. Yo Huracán Hordak lo tuve de pequeño y pues la verdad que le voy a echar mucho cariño para restaurarlo. Pero bueno, ya iremos recuperándolas poco a poco. La pechera del Skeletor clásico de la primera versión tiene un tirante roto, pero bueno, yo lo voy a conservar, ¿vale? Estos tirantes creo que son de Rocksteady, de las Tortugas Ninja, lo voy a dejar por aquí. Y aquí el escudo de Extendar, que parece una caja del repartidor de pizza, está muy chulo. Trae este escudito. Y que si lo ponemos así, pues imagínate que vienen aquí 2 familiares dentro y te pones ciego de comer. El escudo de Tubat, vienen muchas cositas. Y como pecheras y armas, pues vienen aquí un montón. Y piernas, fijaros que cuánta cantidad de piernas. Tengo Skeletor por aquí, King Hiss, todo esto, Hordak, como ya hemos dicho antes. Tengo aquí pues Extendar, las tengo todas, o sea que todo esto, Mantena, todo esto voy a tener que hacerme de nuevos conectores para poco a poco ir restaurando y que luzcan bien en la colección, y me va a servir para añadiros mucho material en la sección El Vernitaller. Bueno, pues ¿qué os ha parecido la colección que me ha regalado mi amigo Juanma? Yo la verdad es que estoy súper entusiasmado con la colección y con tener un poquito de tiempo para poco a poco ir restaurando y embelleciendo y engrandeciendo. La verdad es que estoy súper agradecido, Juanma, tío, sabes que te quiero un montón, te mando un abrazo enorme a ti, a tu familia, a tus niños, y que no dudes de que los voy a cuidar como se merecen. Pues si vosotros me estáis viendo ahora y tenéis en casa pues Máster del Universo o cualquier otra cosa que no lo queráis, que sabéis de antemano que va a acabar en la basura, pues no lo tiréis a la basura, dádmelo a mí y pues bueno, haremos lo que buenamente se pueda con ello, ¿vale? Bueno, pues muchísimas gracias por todo, por estar ahí.
Esto es Bernie Toys, aquí vamos a jugar, tenemos un pedazo de lote de los Masters of the Universe y os deseo una feliz semana y os mando un fuerte abrazo. Hasta el próximo vídeo.